Gloria sea el nombre de Jesús. Damos lectura a la palabra del Señor de esta manera. San Marcos capítulo 2, verso 1. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria sea al Señor. Amados hermanos y amigos, cualquiera puede hablar de fe, cualquiera puede hablar de religión, cualquiera puede hablar cualquier cosa que se relacione con la eternidad. Sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios, vemos un elemento que tiene que ser tan fuerte como la luz del sol, tan consistente como el acero y tan sólido como el metal de cualquier índole. Y eso se llama fe. ¿Pero fe en qué? Muchos cuestionan al decir yo tengo fe y apelan a ciertas formas de creer. Yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en lo otro. Pero son cosas triviales, cosas que no tienen ninguna relevancia. Sin embargo, cuando hablamos de fe como la que tenían estos hombres, estamos viendo a gente que de veras le creía al Señor. Estamos viendo a gente que de veras sabía que su trabajo no era en vano, que habrían consecuencias y que por lo tanto valía la pena el esfuerzo. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hacer bien y no lo hemos hecho? Cuando era una oportunidad que el Señor nos estaba prestando para reflejar en nuestras vidas la naturaleza de Dios, que es bondad, es piedad, es mansedumbre, es templanza, es pureza. Y solo nos queda el argumento de decir, bueno, yo pude, pero no pude hacer aquello. Yo tuve la oportunidad, pero no lo hice. Pero estos hombres, mi hermano, si eran familiares, amigos, la Biblia no lo explica. Sin embargo, alabado sea Dios, cuando Jesús llegó a ese lugar, a esa casa, alabado sea Dios, en Capernaum, se rumoró de que andaba Jesús en aquel lugar. La gente que conocía quién era Jesús no querían perderse una oportunidad. La gente que sabía quién era Jesús trataban de aprovechar la manera de cómo sacar beneficio, de cómo alcanzar misericordia, de cómo obtener un favor de Jesús, porque siempre que Jesús llega a un lugar, siempre suceden cosas maravillosas. Alabado y bendito sea el nombre de Jesús. Cargaron a este hombre que era paralítico. Lo cargaron entre 4. ¿Cómo lo cargaron? Bueno, se pudieron haber ingeniado de alguna manera una hamaca o lazos, no sé qué, pero hicieron el esfuerzo. Era gente que sabía que aquel hombre tenía una oportunidad, porque él, humanamente hablando, él no podía hacerlo solo. Pero vemos ahí la hermandad, vemos ahí la sinceridad que había en estas personas, en estos amigos de este hombre. Alabado sea Dios, lo llevaron al lugar donde estaba la campaña que Jesús tenía, alabado sea Dios, con multitud de personas, pero vieron la imposibilidad, porque siempre el enemigo trata muchas veces de estorbar los propósitos de Dios. Sin embargo, en esa ocasión era tanta la gente que había escuchando la palabra que para estos hombres que llevaban al paralítico era imposible entrar por la puerta. Era imposible. Jesús estaba dentro, a cuántos metros no se sabe, pero había una gran multitud de que era imposible. Pero hermano y amigo, yo le quiero señalar en esta hora
que cuando el hombre está determinado a lograr los beneficios de Dios y alcanzar la misericordia de Dios, no se queda de brazos cruzados. No se detiene a decir, bueno, hice el intento y no lo pude. Se esfuerza, se sacrifica, hace todo lo que esté al alcance, porque sabe que el trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea Dios. ¿Qué alboroto pudo haber habido? Corrieron a buscar quizás una escalera, quizás algo que les ayudara a subir al techo, algo que les facilitara cómo subir aquel hombre al techo para después dejarlo caer, abrir un espacio en el techo. Alabado sea Dios, ya que los techos de aquella época eran manojos de lino, eran fácil de abrirlos. Alabado sea Dios. Ellos hicieron todo el esfuerzo para lograrlo, porque sabían de que era la única oportunidad quizás para ellos y para aquel hombre que por tanto tiempo había esperado un milagro, para aquel hombre que por tanto tiempo había llorado viendo su imposibilidad, viendo su condición de inválido, de incapaz de poder moverse por sí solo, de incapaz de defenderse por sí solo. Alabado sea Dios, era su única oportunidad. ¿Quién sabe si para usted sea su única oportunidad este mensaje? ¿Quién sabe si para usted sea la última oportunidad que usted escuche esta palabra? Por eso usted no puede retardar el tiempo. Usted no puede pasar por alto. El Señor le dice en esta hora: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es ahora que usted puede echar manos a la vida eterna y acercarse a Jesús en fe. Así como estos hombres en fe hicieron lo que pudieron hacer. Subieron al techo, lo subieron con cuerdas, la camilla de este hombre. Estando arriba, trataron la manera de hacer una abertura, de romper el techo, de tal manera que pudieran bajar a aquel hombre colgado de las cuerdas. Alabado sea Dios. Y de repente la multitud estaba tan atraída por el mensaje que no se dieron cuenta de que enfrente de ellos algo estaba descendiendo. Alabado sea Dios. Y era aquel hombre inmovilizado por la condición que se encontraba en una camilla, cayendo despacio, bajando despacio enfrente de Jesús. Alabado sea Dios. De repente todos se asombraron, todos quedaron perplejos, y el Señor mismo los vio. Alabado sea Dios, que era gente que le creía, que era gente que le amaba, que era gente que sabía que cuando se acercaban a Él no era en vano, algo iba a pasar. Alabado sea Dios, un milagro, una restauración. Alabado sea Dios, perdón de pecado y todos los beneficios que el hombre necesita, era posible alcanzarlos en ese momento. Bendito sea el Señor. Dice la santa palabra del Señor que cuando vio la fe de ellos, ahí no habla en singular, sino que de todos ellos, tanto del paralítico como de los 4 individuos que lo llevaban, como de las 4 personas que habían hecho el esfuerzo de moverlo, de levantarlo, de subirlo al techo, de bajarlo poco a poco. Alabado sea Dios. Denotaba la confianza, denotaba la fe, denotaba la esperanza, denotaba la fe viviente, la fe consistente que Dios espera de nosotros. Esa fe que es capaz de mover montañas, esa fe que es capaz de creerle a Jesús que un milagro puede acontecer en su vida. Alabado sea Dios. Cuando vio la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Alabado sea el nombre de Jesús. Tus pecados te son perdonados. Alabado sea Dios. De repente, alabado sea Dios, como siempre suele suceder, había gente religiosa que había llegado solamente por curiosidad. Había gente que realmente no estaban ahí porque tenían interés en su salvación, sino que estaban viendo a ver qué pasaba, curiosos. Gente que no tiene que hacer y que muchas veces busca ver dónde se entretiene. Alabado sea, y eran religiosos, eran fariseos. Alabado sea Dios. Pero estaban viendo en qué manera acusaban a Jesús de algún error. Alabado sea Dios. Y comenzaron a cuestionar entre sí. Bendito sea el Señor, cuando el Señor le dijo a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos cavilaron en sus corazones y decían unos a otros: ¿cómo puede este hombre decirle tus pecados te son perdonados? ¿Acaso tiene poder para perdonar pecados?
conociendo Jesús lo que había en sus corazones, conociendo Jesús lo que pensaban, lo que imaginaban. Alabado sea Dios, porque a Dios no se le escapa a nadie. Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Por eso dice su palabra, Gálatas capítulo 4 verso 12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos de los huesos, de tal manera que no hay nada que el hombre piense que Dios no lo descubra. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Ellos creían que estaban imaginándose cosas y que el Señor lo iba a pasar por alto o que no se iba a dar cuenta. Pero Él conoció los pensamientos de ellos. Jeremías dice: engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Alabado sea Dios. ¿Qué es más fácil decir? Ahí el Señor comienza, hermanos, a ponerlos contra la pared. Ustedes han escuchado que yo le he dicho a este hombre: tus pecados te son perdonados. Ahora le voy a hacer una pregunta yo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Respondan, digan algo. ¿Qué es más fácil decir de estas dos palabras? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle a este hombre: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Alabado sea Dios. Realmente ellos no tenían una respuesta. No tenían una respuesta con qué defenderse. ¿Por qué? Porque, hermanos, alabado sea el Señor, para Dios no hay nada imposible. Pues para que vean, para que se den cuenta, para que entiendan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ya van a ver ustedes lo que no esperaban. Ya se van a dar cuenta de que el Hijo de Dios es poderoso y que es el Dios mismo encarnado. Alabanzas al Señor. A este paralítico le digo: levántate, toma tu lecho y anda. Alabado sea el Señor. Y en aquel momento aquel hombre recobró fuerzas en sus rodillas, sus pies se afirmaron. Alabado sea Dios. Y el Señor le dice: vete a tu casa, mira qué haces, llévate hasta tu cama. Alabado sea Dios. Que sé yo cuántas palabras le pude haber dicho. Bendito sea el Señor. Pero el milagro fue patente, el milagro fue poderoso. Lo que puede suceder en tu vida en este momento, ahí donde tú te encuentras, algo grande puede acontecer. Si eres capaz de creer, en este momento Dios te puede liberar. No importa la opresión que esté viviendo, no importa el yugo de pecado que tengas, no importa la enfermedad que tengas, Dios es capaz de perdonar tus pecados. Dios es capaz de sanarte en esta hora. Ahí donde tú estás, invoca el nombre de Jesús. Señor, yo necesito que me perdone, yo necesito que me salve, yo necesito que limpies mis pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no lo haces ahora? Ahí donde te encuentras, recibe a Cristo como tu Salvador, que estarás preparado para un milagro en tu vida y lo recibirás cuando menos lo espere. Amado hermano, amado amigo, esta palabra ha llegado a tu corazón. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.